Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues nada, he querido comenzar este vídeo en el nuevo espacio que estoy montando, que bueno, como habréis visto, últimamente no tengo mucho tiempo para subir vídeos al canal, porque estoy montando este espacio que veis. Bueno, no solamente este espacio, es una mudanza en general, y estoy súper liado de tiempo, y todo el tiempo que tengo pues se lo dedico a terminar y a finalizar el montón de remates que quedan cuando se hace una construcción y una mudanza, ¿no? Pues puede ser el motivo porque últimamente no puedo subir muchos vídeos. Y quería comenzar este vídeo, que es la continuación de los vídeos anteriores de la serie esta que estamos haciendo de los equipos de Sony. En concreto este es continuación del anterior, donde participó y tuvimos la estimable colaboración de Gustavo Vidal. Por cierto, Gustavo, un saludo. Y hablar en este vídeo de la etapa de potencia VF de Sony. Pero antes me gustaría deciros que, bueno, que efectivamente este vídeo pone punto y final a la primera etapa del canal, una etapa la verdad que muy intensa. Me gustaría daros las gracias a todas y cada una de más de las 14.000 personas que formamos el canal. El 99% de los comentarios que recibo pues son unos comentarios cálidos, educados, respetuosos, y la verdad es que estoy súper encantado. He conocido también, gracias al canal, a personas maravillosas con las que estoy compartiendo y con las que me gustaría volver a compartir. Experiencias, reuniones, charlas, debates, todo referente al mundo del audio, que la verdad es que hay una pasión en este país estupenda. Ponemos un punto y final a la primera etapa, pero un punto y seguido al canal, porque comienza la segunda etapa del canal, que la voy a hacer en este espacio y en otro espacio que tengo dedicado a la audición, a la escucha. Vamos a seguir haciendo vídeos sobre la electrónica en general y sobre la alta fidelidad en particular, ¿no? El audio vintage, que está tan de moda últimamente. Pues vamos a seguir destripando equipos, vamos a seguir describiendo equipos. Quiero ya, cuando me estabilice y tenga un poco más de tiempo, comenzar con la teoría, vídeos de teoría, consulta, bueno, una serie de proyectos que tengo pendientes y que quiero desarrollar en la segunda etapa del canal. También deciros que por estos motivos que estoy comentando no he podido responder a una gran cantidad de personas que me han escrito con sus dudas, con sus consultas. Según vaya teniendo tiempo, iré contestando a cada uno de vosotros. Pues nada, pues de verdad daros las gracias. Estoy súper contento con esta primera etapa del canal, que ha sido intensa pero muy agradable. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Bueno, y ahora a continuación vais a ver el vídeo sobre la descripción técnica y un poco el esquema electrónico de la etapa de potencia de Sony N7B, la famosa VF de Sony. Y también, bueno, antes de pasar a la parte descriptiva del equipo, pues vais a ver un pequeño corte donde hago una comparación de sonido de la VF con una etapa de potencia con transistores normales, con transistores bipolares, porque me ocurrió lo siguiente. Cuando terminé de mirar la VF, de analizarla, de estudiarla, de ver si se le podía hacer algún tipo de mantenimiento, que bueno, en este caso ya venía hecha por otro taller. La verdad es que estupendo, unos profesionales, porque hicieron un buen trabajo en otro taller. Pues os cuento mi experiencia. Pues cuando terminé con ella, la volví a montar y la coloqué en mi sencillo equipo de música, 2 altavoces vintage y mi reproductor de mini y de CD. Pues la coloqué, y cuando la encendí y puse a Mark Knopfler, que por cierto es mi músico favorito, para mí es el maestro, y efectivamente me puse a escuchar la música y bueno, me gustó muchísimo el sonido. Estuve escuchando durante varias horas. Bueno, pues me pareció que tenía un sonido estupendo. Pero como ya sabéis que me gusta hacer comparaciones, y para poder aprender y poder cada día pues hablar con más propiedad de un tema tan amplio, algunas veces tan complejo, o que parece tan complejo como es el audio, pues quité la etapa VF y puse la etapa Sony, una Sony con transistores bipolares de la serie S. Y pues al poner el Mark Knopfler, pues igualmente me gustó muchísimo el sonido. Y bueno, yo por lo menos no tengo mucha memoria auditiva, que puede ser un problema a la hora de comparación y de tener un punto de referencia entre diferentes sistemas y equipos de audio. Yo por lo menos, mi memoria auditiva es prácticamente nula. Puse la Sony y me gustó igualmente el sonido de la música. Entonces pues nada, pues dije, bueno, pues es el momento apropiado para hacer una comparativa, poner los dos equipos y utilizar el conmutador que tengo para conmutar hacia una misma pareja de altavoces por la señal de 2 amplificadores de forma instantánea, y así, bueno, pues poder ver si realmente en el instante en el que hago el cambio, mi sistema auditivo y mi cerebro percibe algún tipo de diferencia. Ahí tengo el corte. La grabación la hice con un micrófono de medición, con respuesta plana y con una tarjeta de sonido, así que el audio que vaya a escuchar no está hecho con el micrófono de la cámara, que la verdad es que no es muy bueno, y podéis ver la diferencia de sonidos que hay entre las míticas VF N7B y un amplificador en clase AB con transistores bipolares. Y después ya en el vídeo viene la descripción de la etapa de potencia. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho y
Nuevamente, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, a más de las 14.000 personas que formamos el canal. Os doy las gracias por estar ahí y nos escuchamos en la segunda etapa del canal. Cuando Sony en el panel frontal de este amplificador serigrafía las palabras VFET, se refiere a que en su interior implementa transistores de potencia de esta tecnología VFET. Surge a partir de la década de los 60, cuando la tecnología del silicio comienza a sustituir a la tecnología valvular, dando lugar a los primeros amplificadores de audio transistorizados. Estos últimos pues no eran del agrado de los audiófilos de la época y se empezaron a estudiar diferentes fórmulas para mejorar el sonido de estos amplificadores a transistores. Una de las fórmulas que surgieron por aquella época fueron los transistores VFET, que forman parte de una de las tecnologías que hay de transistores. En aquellos años se ha comenzado a desarrollar los transistores bipolares y los transistores unipolares, como por ejemplo los FET, los MOSFET y los VFET. Varias marcas, como por ejemplo Sony y Yamaha, pues lo implementaron en sus equipos amplificadores. Cada una de las tecnologías de silicio que se utilizan para fabricar transistores es perfectamente válida para desarrollar amplificadores de audio de alta calidad. No significa que por tener amplificadores con transistores VFET o bipolares o MOSFET o FET sean unos mejores que otros. Está en función de cómo se implemente dentro del conjunto global que conforma el circuito amplificador. Recordad que el circuito amplificador está compuesto por varias etapas y todas influyen en la calidad final del equipo. Podríamos tener un amplificador con unas etapas iniciales muy pobres y porque pongamos transistores finales en la etapa final de potencia no vamos a conseguir que ese amplificador sea mejor. Quiero decir con esto que efectivamente se pueden conseguir amplificadores de audio de muy alta calidad con VFET, pero también con bipolares, con transistores MOSFET y con transistores FET. Todos son dispositivos válidos
con sus ventajas e inconvenientes para amplificadores de audio. Esta tecnología UFET se desarrolló durante un periodo de tiempo. Parece ser que uno de los motivos por los que dejó de fabricarse fue porque se pueden conseguir amplificadores con transistores unipolares, en concreto tecnología MOSFET, con altas prestaciones y cuyo coste de fabricación pues parece ser que era más barato, que era más económico que desarrollar la tecnología UFET. En este caso, este amplificador pues en su etapa final de potencia cuenta con transistores de esta tecnología de aquella época. Bueno, en pantalla estáis viendo un equipo bastante significativo y representativo dentro de este tipo de amplificadores que utilizaban los transistores FET, bueno, una versión que eran los VFET. Tuvo un tiempo de popularidad. En internet hay un famoso ingeniero electrónico y en un famoso foro de audio pues se siguen montando circuitos con transistores VFET, que son la verdad que muy difíciles de conseguir. Todo aquel que escucha amplificadores VFET pues dice que tiene un sonido diferente a un amplificador con transistores bipolares o en su defecto un amplificador con transistores MOSFET. Eso es lo que se dice y ahí está para toda aquella persona que quiera experimentar. Este en concreto, el Sony N7B, pues la verdad es que entra dentro del Olimpo de los amplificadores vintage, de los equipos vintage que son muy buscados. Hay pocos a la venta y pocos también que estén en el estado en el que se encuentra este que estáis viendo en pantalla. Vamos a abrirlo, vamos a verlo por dentro, vamos a ver también el esquema electrónico y bueno, deciros ya que realmente la única diferencia que hay de este equipo con respecto a otro similar de la época, que hablando siempre del mismo segmento, de la misma categoría, pues la única diferencia que hay es en la etapa final de potencia. El circuito amplificador, los que me vais siguiendo en el canal, sabéis que está compuesto por diferentes secciones. La última es donde aplicamos la potencia a la señal y realmente prácticamente la gran diferencia que hay entre este amplificador y cualquier otro de aquella época de la misma gama o del mismo segmento es que incorpora transistores VFET a la salida. Sony hizo aquí una modificación a la etapa de potencia, mezcla dispositivos VFET con dispositivos bipolares, así que la configuración de este equipo la verdad que es única, un amplificador que tiene mucho renombre en internet. Todas aquellas personas que cuentan con él pues dicen que tiene un sonido especial, a pesar de que mirad, no cuenta con absolutamente nada más que con el interruptor encendido. Es un gran amplificador constructivamente hablando y electrónicamente hablando. Me gusta decir que al final esto lo realizan los ingenieros, dominan todos los conceptos mecánicos, electrónicos y acústicos de este tipo de aparatos, ¿no? Porque todo salía de sus mentes y por supuesto de las matemáticas y de la física. Tenemos nuestro frontal y en la parte superior en color negro pues tenemos la colocación de los dos transformadores toroidales realizados por la empresa Nippon Kinsoku, que bueno, que era en aquella época una empresa que fabricaba transformadores de muy alta calidad de las marcas premium que todos conocemos. En este caso tenemos dos fuentes de alimentación completamente divididas. Bueno, aquí tenemos la división de las dos fuentes de alimentación para tener completamente divididos los dos canales del equipo, ¿no? Dos transformadores y dos condensadores para un canal y dos transformadores y dos condensadores para el otro. Un concepto que se utiliza mucho en los amplificadores de audio es separar la alimentación del circuito final de potencia y de forma independiente alimentar la parte del amplificador de potencia correspondiente a los bloques de entrada, como son por ejemplo amplificador diferencial, fuentes de corriente, amplificador de voltaje que siempre es en clase A. Bueno, pues entonces Sony lo implementó de esta forma, dos transformadores independientes. Fluctuaciones que tenemos en las tensiones de los transformadores principales de potencia, que siempre va a fluctuar la tensión en función de la demanda de intensidad que nos solicite la carga. Pues habrá momentos que la carga demande más o menos intensidad, eso provoca en altas potencias variaciones de tensión, caída de tensión en las fuentes de alimentación, y para evitar que afecten a la parte más sensible donde se definen gran parte de las especificaciones técnicas y características de un amplificador, que son las etapas de entrada al amplificador de potencia, pues para evitar eso alimentamos con tensiones procedentes de transformadores independientes, junto con un circuito de regulación que tenemos en el interior, pues hace que tengamos una tensión constante en las partes más sensibles del amplificador. No es exclusivo de este equipo, eso es así en la gran mayoría de los amplificadores de alta fidelidad y de alta calidad, de antes y de ahora. Muchísimos de los amplificadores actuales responden a las mismas configuraciones de los amplificadores de esta época. Incluso he visto amplificadores high-end de precios desorbitados que realmente, objetivamente, en su estructura eléctrica y electrónica y mecánica son bastante inferiores a equipos de esta época. Sí es verdad que amplificadores con 50 años, pues sí es verdad que hay que hacerle una revisión, hay que hacerle pues un mantenimiento como el sentido común pues puede dictar, ¿no? Todo esto está en un chasis rígido, con esta parte de los laterales que parecen como si fueran unas asas para poder agarrar el amplificador. Ya ha sido restaurado por otra persona, la verdad es que ha hecho un trabajo
bastante bueno, enhorabuena. Tiene las bolas de altavoces cambiadas, tiene también una toma de corriente con la idea de que aquellas personas que creen en que poniendo 1 metro de cable va a mejorar el sonido, bueno, pues la verdad es que es un tema que deberíamos algún día de plantear en el canal, de analizarlo, de discutir, y en mi opinión 1 metro de cable de red audiófilo conectado aquí no va a mejorar, no debería de mejorar bajo ningún concepto. Así lo dicen las matemáticas, así lo dice la ciencia, no debería de mejorar el sonido de ningún amplificador, pero esto es un mundo, esto es una industria y tenemos que seguir manteniendo la industria, y no quiero entrar en muchas opiniones. Damos la vuelta y miramos el amplificador por dentro. Bueno, pues ya tenemos la tapa trasera del amplificador quitada. Bueno, ya sabéis que cuando llega este momento pues toca decirlo de siempre, y es que bajo ningún concepto no manipular equipo eléctrico y electrónico, porque nos podemos llevar una descarga que puede ser letal, y que seáis conscientes de que cualquier manipulación que hagamos en el equipo nos podemos llevar una descarga importante, aún estando el equipo desconectado, porque tenemos los condensadores, que son componentes electrónicos que almacenan energía en forma de campo eléctrico. Un mal funcionamiento del equipo pueden quedar cargados durante bastante tiempo, y este tipo de amplificadores entre rieles positivo y negativo podemos tener sin problema 100 voltios y podemos llevar una descarga bastante considerable que puede ser letal. En primer lugar tenemos los condensadores de alimentación de los 2 canales. Aquí están los 4, una pequeña placa de alimentación donde tenemos puentes rectificadores, filtrados de las tensiones procedentes de los transformadores más pequeños, el canal derecho y el canal izquierdo, donde se desarrollan todas las etapas clásicas, los disipadores de calor, donde se alojan la combinación de transistores bipolares con VFET. Sony diseñó este equipo de esa forma, mezclando bipolares con VFET. En este equipo en concreto han cambiado también los transistores bipolares que acompañan a los VFET y han puesto unos transistores equivalentes que son correctos, son los equivalentes correctos. La verdad es que la actuación que han hecho es correcta. Vemos que también contamos en las placas de circuito impreso de los 2 canales, contamos también con los relés de protección, uno para cada altavoz. Para los cables de altavoces han empleado doble cableado y van enrollados y van discurriendo por esta parte completamente aislada hacia los conectores de altavoz, que también tienen aquí unos alojamientos metálicos para que quede completamente aislado. Es importante de que cuando se construyen y diseñan amplificadores de audio hay que tener en cuenta conceptos importantes como la diafonía, ¿no? Intentar que todo quede lo más separado posible. Acercamos la cámara y vemos algunos detalles de los circuitos amplificadores. Bueno, aquí podéis ver todo lo que es un canal de amplificación, ¿no? Aquí es donde yo digo que se implementan las diferentes secciones que en sí conforman una etapa de potencia. Esta configuración siempre responde a los mismos bloques, como ya he comentado antes. No hay nada nuevo por aquí. Esto era lo que se montaba por aquello entonces, por aquello entonces, e inclusive ahora se sigue fabricando con la misma configuración dentro de la misma tipología de amplificador. Vemos que han cambiado los diodos de polarización de la etapa amplificación de voltaje. En concreto este transistor, el que trabaja en clase A y amplifica en voltaje la señal de audio antes de entregarla a la etapa de potencia. También vemos que los condensadores se han cambiado. Estos transistores se han cambiado, pero forman parte del regulador de voltaje, no son muy críticos. Quizás el transistor más crítico que hay aquí, junto con el amplificador de voltaje, es el par diferencial que tenemos justamente aquí, que está en encapsulado DIL, justamente aquí detrás del cable de masa. Ahí, junto con el potenciómetro de compensación de corriente continua, el 2SK97, este es un transistor específico de Sony, dual FET, que se emplea como amplificador diferencial. Este es el amplificador diferencial más importante dentro de este circuito, ¿no? Bueno, importante entre comillas, ¿no? En el bloque que gira en torno a este transistor dual que veis por aquí, pues se conforma el amplificador diferencial. Como siempre haré al final del vídeo, pues hablaremos un poquito del esquema electrónico, para que vayáis viendo que al final todas las marcas y todos los modelos de amplificadores pues configuran las mismas etapas. Fuentes de corriente, transistores que acompañan al transistor diferencial para formar conjuntos cascodos. En esta etapa inicial se gesta la mayor parte de todo lo que es las especificaciones técnicas, la relación señal-ruido, distorsión armónica total, la distorsión por intermodulación. Bueno, pues gran parte de este tipo de parámetros queda marcado por la parte inicial del desarrollo electrónico del circuito. También tenemos transistores de protección, fuentes de tensión regulada. Aquí comienza ya, en estos transistores comienza la etapa final de potencia. Ya la señal ha sido amplificada en voltaje. En clase A este transistor funciona en clase A, se aplica ya directamente a la etapa final de potencia y la desarrollamos en esta placa que se ve por aquí, que no se ve mucho, donde ahí ya tenemos las conexiones a los diferentes transistores de potencia, entre ellos los famosos VFET. La etapa final de potencia, que comienza con estos transistores como he comentado, termina en estas placas electrónicas donde tenemos adosados los transistores bipolares de potencia y conectados los VFET.
los famosos VFET, y también están adosados alrededor de potencia transistores en encapsulado TO220 que están justamente aquí. No sé si lo podréis ver desde ahí, desde ese ángulo, y veo que han sido cambiados todos por transistores equivalentes a los originales, que eran el 2SC1173. Las armodillas térmicas han sido cambiadas por unas nuevas. Pues la verdad es que es un buen trabajo lo que han hecho. Como no he tenido que actuar sobre la tapa de potencia, bueno, pues no voy a desmontarla para enseñaros los VFET porque no merece la pena, no quiero manipular lo que no hay que manipular. Aquí se puede ver los transistores bipolares, están en conexión cascodo con los transistores VFET. 6 transistores VFET por canal y 6 transistores bipolares por canal. 12 transistores de potencia por canal. Bueno, y ahora como siempre vamos a ojear un poco el manual de servicio técnico para ver qué podemos ver y qué podemos destacar de este amplificador. En primer lugar, siempre nos encontramos con las especificaciones técnicas que el fabricante nos brinda. En este caso, podemos destacar que efectivamente tiene una potencia de 100 vatios en estéreo para una impedancia de 8 ohmios, con una distorsión armónica total por debajo del 0,01%. En ningún caso es superior al 0,01% a máxima potencia, incluso alcanza valores tan bajos como 0,008% en potencia de 1 y 10 vatios, con 8 ohmios de carga. La distorsión por intermodulación, una distorsión muy importante, también está por unos niveles muy bajos como corresponde a un amplificador de alta fidelidad, con un diseño electrónico bastante trabajado. Vemos que la relación señal-ruido es de 120 decibelios y bueno, con red de ponderación en A contamos con 24 microvoltios de ruido residual. Lo que acabo de decir demuestra que es un circuito electrónico muy bien trabajado y estudiado para conseguir un amplificador de potencia de alta fidelidad. Una cosa que sí quiero destacar es que este amplificador como mínimo admite impedancias de 8 ohmios. No admite altavoces de 4 ohmios. En esta parte de aquí tenemos los diagramas esquemáticos donde contamos con una parte de un canal, aquí tenemos la parte del otro canal y estos esquemas continúan por aquí con la parte final de potencia, circuito de protección y parte de la fuente de alimentación y acaban terminando los esquemas en esta parte de aquí. En primer lugar, como siempre, contamos con un circuito diferencial, en este caso en los drenadores del transistor diferencial dual, el Q105, contamos con otros transistores FET configurando un amplificador diferencial en modo cascodo. Siempre que tengamos esta configuración, pues garantizamos una mayor estabilidad del circuito. Es importante que el transistor Q105 sea un transistor dual y no sean transistores discretos, ya que todo el amplificador, desde que entra la señal hasta que sale, está acoplado en corriente continua y hay que prestar bastante atención en el tema de la compensación. Si bien aquí tenemos una resistencia, la RV101 variable, para ajustar el balance de corriente continua. La corriente suministrada a este amplificador diferencial cascodo la suministra el transistor Q106 como fuente de corriente, que junto con el espejo de corriente garantizan una corriente constante en cada una de las dos ramas del amplificador diferencial. La ganancia del circuito viene determinada por la resistencia del bucle de realimentación R111 y R113, conforma la ganancia total del amplificador fijada en 25. La polarización del transistor Q106 y del Q111, que ahora veremos después, está compuesta por este regulador de voltaje. La señal la obtenemos en este punto y la aplicamos directamente al amplificador de voltaje en clase A, compuesto principalmente por los transistores Q109 y Q110 en configuración cascodo. Proporcionan la ganancia en voltaje necesaria para el amplificador. Y precisamente el Q110 es el que proporciona en última instancia la ganancia de voltaje de este amplificador. La fuente de intensidad de este amplificador cascodo está conformada por el Q111, que igual que el Q106 queda polarizado por los Q107 y Q108. En la ruta de corriente desde Q109, Q110 hasta Q111 contamos con los componentes necesarios de polarización para polarizar correctamente la etapa de potencia en clase B. Los semiciclos positivos de la señal los tenemos en este punto y los semiciclos negativos en este, los cuales ingresan a la parte de amplificación en potencia en clase B. Contamos con esta serie de transistores en la tensión positiva y en la tensión negativa que conforman reguladores de voltaje clásico para mantener constante la tensión aplicada a toda esta parte de entrada tan importante dentro del amplificador, consiguiendo de esta forma unas especificaciones óptimas para amplificadores de alta fidelidad y de alta calidad. Las señales se aplican ya directamente a través de las bases de Q130 y Q131 a la etapa de potencia en clase B que vamos a ver en la otra parte del esquema. Aquí se ven transistores el Q144, 45, 46 y 47 que conforman un circuito de protección para la sobrecarga.
cuando la impedancia de carga alcance niveles muy bajos, bueno, pues ese exceso de corriente en la etapa final de potencia es detectada y aplicada a estos transistores modifica la polarización de estos transistores, que a su vez modifica la polarización de los transistores finales de potencia, haciendo que se regule la intensidad de salida a niveles de intensidad dentro de los márgenes establecidos por el fabricante y dentro de márgenes de seguridad. A partir del Q130 y Q131 conformamos el amplificador de potencia en clase B. Pasamos a la otra parte del esquema. Aquí tenemos ya la siguiente parte del esquema que estamos describiendo. Los colectores de los transistores que hemos visto antes, pues lo tenemos en este punto y en este punto. Y aquí está la parte más significativa y diferencial de este amplificador, puesto que la primera parte, bueno, pues corresponde a un diseño clásico, bien depurado, bien estudiado, bien diseñado. Podemos observar que la parte de potencia está dividida en dos mitades. Estos 6 transistores conforman la parte positiva y estos 6 la parte negativa. Consta de 3 combinaciones de dispositivos de potencia puestas en paralelo. Una combinación, 2 y 3, igualmente para el semiciclo negativo. Cada combinación está compuesta por un transistor VFET y un transistor bipolar de potencia. Cada VFET con cada transistor conforman una configuración cascodo, 3 configuraciones cascodo en paralelo. Con esta configuración pues proporcionamos una mayor eficiencia, un mayor rendimiento y evidentemente una mayor capacidad de servicio y confiabilidad, puesto que toda la potencia que entregamos a la carga, ya entregamos por aquí a través del relé de protección al altavoz, pues se reparte entre 12 dispositivos de potencia, alargando la vida de los transistores. Por eso he comentado antes de que tenemos un alto nivel de confiabilidad y de servicio en este equipo. Cada VFET es accionado por un transistor bipolar de potencia. Al incorporar Sony estos transistores finales de potencia, bueno, pues conseguimos que los típicos amplificadores conformados al 100% en su etapa final de potencia por transistores VFET, pues necesitaban un circuito de corrección de polarización. En este caso Sony innovó, diseñó esta configuración en cascodo, haciendo que se pueda prescindir de ese circuito de corrección de polarización necesario en las etapas de salida de potencia configuradas con transistores VFET. Con la implementación de estos transistores, el punto de trabajo del conjunto se hace independiente de cualquier variación del voltaje de la fuente que podamos tener, ¿no?, debido a intensidades de carga alta, porque baje la impedancia de carga, o a caída de tensión en las propias líneas de alimentación o en la misma fuente de alimentación. Bien, la señal amplificada en potencia justamente la tenemos en este punto, que se aplica directamente al altavoz a través del circuito de protección de altavoces. Tenemos varios circuitos de protección en este equipo, como hemos visto antes. En la primera parte del circuito de amplificación contamos con estos 4 transistores para proteger la etapa final de potencia. Justamente en la salida de altavoces tenemos el segundo circuito de protección. Cualquier componente de corriente continua que tengamos en este punto se acopla a la polarización de esos transistores y acabamos activando los transistores que conectan el relé a negativo, activando el relé, abriendo sus contactos y desconectando el altavoz de la tensión continua que pudiéramos tener por motivo de una avería en la salida de altavoz. Contamos también con una protección térmica compuesta por esta PTC, que va adosada físicamente a los transistores finales de potencia, y cuando alcanzamos altos valores de temperatura pues también actúa sobre el circuito de activación del relé. Tercer circuito de protección. Y como cuarto y último circuito de protección, bueno, pues tenemos el circuito para mantener el altavoz desconectado en los transitorios de conexión y desconexión del amplificador. La tensión alterna del transformador, pues se toma una muestra de esa tensión alterna, se rectifica por este diodo, se filtra por este condensador y bueno, a través de la constante de tiempo formada por estas resistencias y este condensador, pues tenemos unos segundos de retardo de encendido para evitar los transitorios en el momento de encender y apagar el amplificador. En esta parte de aquí ya vemos también la fuente de alimentación independiente para los canales derecho e izquierdo. Contamos con 4 transformadores independientes, 2 transformadores para 2 circuitos de potencia en clase B y 2 transformadores para los 2 circuitos de amplificación de voltaje en clase A y los circuitos de entrada. También contamos con un arranque suave para limitar el pico de intensidad a la hora del establecimiento del flujo magnético de los transformadores, la carga inicial de los condensadores, etcétera. Pues como muchos otros circuitos que ya hemos visto en el canal, pues esto es prácticamente igual que otros amplificadores. Tenemos una intensidad suave de arranque a través de esta resistencia. Una vez que tenemos tensión continua a la salida, se aplica a este circuito la constante de tiempo formada por esta resistencia y este condensador. Una vez que alcanza 1,2 voltios, que es la tensión necesaria para activar este par Darlington, pues se activa el par Darlington cerrando el relé y cortocircuitando la resistencia, quedando los primarios de los transformadores conectados a la tensión nominal de red de forma directa. Bueno, una descripción sencilla de este amplificador, donde principalmente la mayor diferenciación con otros amplificadores de aquella época era en la utilización de este conjunto híbrido de transistores VFET con transistores bipolares. La parte
de entrada del amplificador y de amplificación de voltaje, bueno, pues configuraciones típicas de la época que se han repetido en muchísimas marcas. Sí es cierto que cada grupo de ingenieros en cada marca pues le da su toque diferencial, su toque diferente, pero al final todos estos amplificadores responden a las mismas configuraciones. Esta configuración no la podemos encontrar en cualquier otra marca de amplificadores de alta fidelidad. Bueno, pues ya solamente me queda pues despedir esta serie de 2 vídeos dedicados a estos maravillosos equipos Sony, y también deciros que cuando haga el montaje de este vídeo seguramente este taller que estáis viendo pues estará desmontado y estaré en proceso de mudanza hacia un local mejor preparado y con mejores instalaciones para poder seguir disfrutando y compartiendo con todos ustedes esta pasión del audio y de la electrónica del audio. Espero que en esta primera etapa del canal hayáis disfrutado. Yo lo he hecho porque yo disfruto con esto, y si también en este corto camino de esta primera etapa habéis aprendido algo, pues la verdad es que doblemente feliz. Daros las gracias a más de las 13.000 personas que somos en el canal por estar ahí, y ya cuando consiga estar instalado definitivamente en el nuevo sitio, que los remates se están alargando más de lo que yo esperaba, pues comenzaré una segunda etapa llena de vídeos donde iremos compartiendo, aprendiendo y disfrutando de nuestra pasión, que es el audio. Muchas gracias por estar en esta primera etapa y nos escuchamos en la segunda.